¿qué cosa es una iglesia? Es un grupo de gente que se reúne, Ujú. ¿no? En este caso era la iglesia De de Corinto. Jesús, ¿no? Y se dice que solamente era una iglesia de como 50 a 100 personas, no sé, y que se juntaban en casas, o sea, no era que iban a un templo o algo así. Claro. Y Y todos se conocían, ¿no? Hola chicos, soy Juliana. yo soy Víctor Hugo. ¿Cómo están? Estamos hoy día en nuestro segundo episodio, ¿no es cierto? De Hablando Bibliadas. Bibliadas con Hugo y Juliana. Con Juliana y Hugo. Ahora, tenemos que contarle a nuestros amigos qué es lo que vamos a hacer a partir de este episodio hasta que terminemos, qué cosa vamos a hacer. Bueno, estuvimos pensando mucho acerca de qué es lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Y ahorita hay como una ola así de gente que como que no está muy así animada a ir a la iglesia, o gente que está así pensando que la iglesia no es relevante y ya me voy a salir. Entonces, conversando, caímos en la conclusión de que queríamos hablar acerca de Primera de Corintios, ¿no? Ya. Es la carta que Pablo les escribe a la iglesia de Corinto. Correcto, correcto. Y ya, de eso vamos a hablar hoy rapidito, súper chévere. Porque ahora, bien, antes de hablar de la iglesia de Corinto, ¿tienes algo que compartir que te haya pasado esta semana, Hugo? Sí, celebramos el cumpleaños de mi hijo en el final de semana. Ya. Cumplió 11 años y vinieron un montón de chiquillos y destrozaron la casa. Pero ¿Cuántos chiquillos, cuántos pequeños gremlins se vinieron a la casa? Como unos 7 por ahí. Son bastantes. Más o menos. Sí, para mí son bastantes. Pero qué lindo que se divirtió Jonas. Sí, Jonas se divirtió mucho. ¿Y tú? ¿Qué hiciste en el final de semana? Nada, fui a la iglesia a servir, me divierto mucho. Yo soy voluntaria de mi iglesia. Tú eres del staff, ¿correcto? Así es. Sí, yo soy voluntaria y me parece que es re chévere servir en la iglesia, así que me divierto todos los domingos haciendo chacota o bromas. ¿Chacotas o bromas? No sé en qué país chacotas es bromas, entonces en Perú chacotas es igual a bromas. Claro, no sé si otro país usa la palabra chacotas, por eso decidí poner la palabra genérica, bromas. Sí, pues ese es el problema con un lenguaje tan amplio como el español, ¿no? Ya, sí. Me recuerda así. ¿Qué? Me recuerda a la iglesia de Corinto. Que la iglesia de Corinto estaba formada por muchas gente culturas. Multicultural. Ok, entonces hay que empezar. Yo creo que Hugo y yo decidimos que era mejor, antes de empezar leyendo 1 Corintios 1:1, queríamos más que todo tratar de hablar sobre por qué era la iglesia, de qué era Corintos, ¿no? Qué ciudad era, qué tipo de ciudad era. Entonces, Hugo y yo en nuestra pequeña, ¿cómo le decimos? Como personas corrientes que somos, googleamos, ¿no es cierto, Hugo? Investigamos como pudimos, como personas recontra corrientes. Sí. Y entonces, lo que yo encontré, y de ahí tú me compartas lo que tú encontraste, Hugo, ¿ok? Lo que tú descubriste. Primeramente, yo todo me lo inspiré por, lo que busqué mucho fue en The Bible Project. Ellos tienen un app. Son conocidos porque crean como resúmenes de la Biblia en animación bien chévere, pero también tienen más que eso, tienen un podcast y ahora están dando cursos casi tipo seminario bíblico. Bien chévere, todo gratuito. Entonces, si quieren saber más es de bibleproject.com. De ahí tienen todo un curso completo de Primera de Corintios. Entonces me puse a escuchar. Entonces lo que yo encontré era de que esta es una carta, ¿correcto? Es la carta de Corintios. Entonces, en la Biblia hay las epístolas o las cartas y también, pero hay, por ejemplo, libros completos. ¿Qué es una carta, Hugo? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? Una carta es algo que si yo le mando a alguien una carta, yo a alguien le mando algo que puede ser, o sea, depende, ¿no? Yo creo que en esta oportunidad, Pablo, como que escribe lo que él siente de su corazón hasta esta iglesia, ¿no? O sea, si yo le mando una carta, o sea, hoy en día, ¿quién escribe cartas a alguien? Nadie le escribe cartas a nadie. No, ahora es emails. Sería un email. Si hubiera sido en el día de hoy, sería un email que le hubiera mandado Pablo. Claro, pero si yo le escribiese una carta a alguien, yo sí realmente me costaría escribirle una carta real a alguien, ¿no? Ya. Yo sí le escribiría algo muy, muy personal, algo que realmente
tenga mucho valor para mí, ¿no? Ya. Bueno, y por ejemplo, en esa época, hace 2000 años atrás, porque eso cuando fue escrito, no había correo electrónico, text messages, porque lo más personal que uno podía dar era una carta, ¿correcto? Claro. Entonces, una carta estaba en un tiempo específico, en un lugar específico y dirigida a personas específicas. No era algo genérico como el libro de Salmos, por ejemplo. Claro, ¿no? Y Pablo mandó los chasquis, llevando la carta a la iglesia de Corinto. No sé si habría ido chasquis, sherpas, ay, no sé cómo llegó la carta, eso sí, no llegué, no decían. Entonces, eso es importante saber. Cuando nosotros leemos la carta, tenemos que pensar, ok, fue escrita en un lugar específico, en un tiempo específico y a gente específica 2000 años atrás, o sea, hace mucho tiempo. No podemos pretender que vamos a entender todo el contexto en nuestro mundo que vivimos ahora de 2024, ¿no? Claro. Entonces es importante por eso saber eso. Entonces las cartas son conversaciones. Lo otro que también... No, digo, ¿y quién va a leer? ¿Tú vas a leer la primera de Corintios o yo lo voy a leer? No, todavía no quería leerlo, quería seguir hablando de qué era Corinto, man. Habla. Por ejemplo, tú me dijiste que era un puerto, ¿correcto? No, eso me lo dijiste tú. Sí, a ver, estoy confundida. Bueno, es que es un puerto, Mañas. Quería más bien compartir, acá sí se puede para la gente. O sea, Mañas, ¿qué es Mañas en no peruano? ¿Ah? ¿Entiendes? ¿Captas? ¿Comprendes? ¿Comprendes? Ok, ¿Mendes? Lo que yo quería compartir a la gente que está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que tal vez puede ver el video, claro. ¿no es cierto? Quería compartir el mapa, pero en todo caso pueden irse a Wikipedia y hacer una googleada del mapa de Corinto y ahí van a poder ver que hay que pueden saber dónde se encuentra ubicado Corinto. Era exactamente en el borde de abajo estaba Grecia y arribita estaba la península del Peloponeso o algo así. Estaba tratando de compartir, pero fallé. Fallaste. Fallé. ¿Qué nivel? ¿Cómo vamos a hacer un podcast si continúas fallando? Ay, no sé, es que somos gente corriente, ¿no? Bueno, lo que estuvimos conversando antes, en la mañana, hoy en la mañana, ahorita ya estamos en la tarde, es que la iglesia ya en Corinto era una iglesia muy diversa, porque tenía gente tenían los romanos, ¿no? Tenían los de Grecia. Sí. ¿Qué más tenía? Y los judíos. Era la gente, como era una ciudad de puerto, entonces me pongo a imaginar ciudades pues importantes de puertos como, no sé, como la de los piratas del Caribe. Claro, más que todo como el canal de Panamá, gente, ¿no? Que es como que hay mar aquí y un pedazo de tierra y mar acá. Entonces era que juntaba Asia con el Imperio Romano. Eso era lo que hacía. Entonces había mucha gente. Y lo que estuvimos conversando también es que por esa mezcla de gente había un montón de mezcla de culturas y de prácticas y de creencias. Pero todos ellos estaban en esa iglesia, ¿no? Que la iglesia, ¿qué cosa es una iglesia? Es un grupo de gente que se reúne, ¿no? En ese caso era la iglesia de Corinto. Jesús, ¿no? Y se dice que solamente era una iglesia de como 50 a 100 personas, no sé, y que se juntaban en casas, o sea, no era que iban a un templo o algo así. Claro. Y todos se conocían, ¿no? Y ¿quién inició esa iglesia? ¿Tú sabes? Bueno, se dice que la inició a Priscila y Aquila, pero es como que no se sabe. Lo único que sabemos es que Pablo no fue la primera persona que les habló del Evangelio de Cristo. Entonces era una iglesia, eran como grupos pequeños que hablaban acerca de lo que Cristo había hecho aquí. Tal vez esas dos personas que tú dijiste fueron unos líderes de Pablo y ellos comenzaron los grupos pequeños allá en Corinto, ¿no? Porque lo único que se sabe es que Dios se le apareció, o sea, que Dios le habló a Pablo, porque Pablo fue a Corinto un tiempo y de ahí se escapó porque lo querían agarrar, lo querían matar los judíos porque hablaba pues cosas que eran demasiado difíciles para ellos para escuchar. Entonces Pablo se escapó, como que sintió que no podía hablar con ellos, tenía miedo que lo maten. Entonces Dios se le aparece, no se le aparece, pero le habla y le dice, ¿cómo se llama? De que regrese, que Dios va a estar con él. Y entonces, porque hay gente en Corinto que le pertenece a Dios, ¿no? Dios decía, tengo mi gente ahí, quiero que vayas y abras una iglesia. Y eso está, si más no me equivoco, en
en Hechos, si no es 18, en el capítulo 18 de Hechos es donde se habla de eso, porque es un poco de background, de por qué escribió esta carta. ¿Es un poco de qué? Del background, o sea, del background. Del background, de la historia, del detrás de escenas, del por qué Pablo escribió esta carta, de los bastidores, del backstage. Ajá. Entonces era una iglesia que porque, o sea, los griegos creían en otras cosas, pues, ¿no? O sea, antes de conocer a Jesús y escuchar lo que Jesús había hecho, ellos tenían sus propias creencias, ¿no? Igual los romanos, igual... Entonces yo creo que siempre esa iglesia comenzó a tener mucha fricción entre ellos. Es cierto. ¿No? Y desafíos también. O sea, sí, obvio. A ver, por ejemplo, del parte de los romanos, porque Corinto desapareció, o sea, fue destruida en el año 146 antes de Cristo, y de ahí fue reconstruida por Julio César 100 años después, aproximadamente en el 44 antes de Cristo. Entonces era una colonia romana. Entonces, a pesar de que estaba ubicada antes de Cristo, 44 antes de Cristo ya fue reconstruida. Y era una colonia romana. Entonces todas las creencias y ídolos o religiones eran romanas, pero estaba situada en Grecia. Entonces por eso es que es tan multicultural. Y estaba situada en un puerto. Era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Era Roma, Alejandría, y de ahí seguía Corinto. Y Corinto, si tú ves en el mapa, es como una tripita. Me hace recordar mucho el canal de Panamá o algo así, pero era un pedacito de tierra donde dice, y acá está el Golfo Sarónico y acá está el Golfo de Corinto. Entonces unía Asia con Roma. Entonces dice que agarraban los botes y los sacaban en el pedacito de tierra que había y los hacían rodar, los llevaban al otro lado del mar para no dar la vuelta al continente. Entonces era una ciudad muy importante y era como no era de gente millonaria antigua de Roma, de gente así de élite, era como de los nuevos ricos. Era gente que se movía con mucho dinero, pero de nuevos ricos. Entonces ellos querían ascender socialmente, porque eran, pues, como decir, un campesino que de pronto se volvió millonario. Claro. En Perú le decimos el rey de la papa. No sé cómo. Era ese tipo de gente que querían subir de clase social. Claro. Porque en esa época la mentalidad que tenía la gente era una mentalidad de, ¿cómo se llama?, de honor y de vergüenza. ¿Qué quiere decir eso? De que todo el mundo quería tener honor o vergüenza. O sea, honor era el dinero, que tenías una estatua o que donabas dinero a la ciudad. Eso te daba honor. O que tenías un buen matrimonio, una esposa, hijos, una casa grande. O que eras un buen orador. En esa época era toda la época de Aristóteles. Todos esos que hablaban un montón. Entonces, todo eso te daba honor. Y vergüenza era ser esclavo, no tener dinero, ese tipo. Entonces, era una mentalidad en que vivían así. Por eso que cuando Jesús vino y empezó a comer o también con quién comían era un honor. Por ejemplo, yo leí que los romanos comían con las esposas, pero los griegos no comían con sus esposas. Y los ¿cómo se llama? Y los judíos, obviamente, sabes que no querían ni sentarse con los leprosos ni con las prostitutas. Claro. Era como que, y de ahí viene Jesús y se junta con todo el mundo a comer. Y entonces Jesús vino a romper ese tipo de ideologías que tenían en sus culturas. Muy importante. Qué loco, ¿no? Sí, locazo. Qué loco. Y entonces esta iglesia pues tenía un montón de problemas, un montón de roces, tenían divisiones, inmoralidad sexual, problemas doctrinales también, porque pues no, cada uno hacía lo que quería prácticamente, ¿no? O creía, cada uno creía en lo que quería creer. Claro, porque por ejemplo, imagínate si tu vida normal era, si eras romano, obviamente tenías que adorar al emperador. Era un culto al emperador, si eras romano. Después, si eras griego, tenías ahí a todos los dioses en los templos. Es más, en Corinto había un templo de Apolo, gigantesco. Entonces, eso es parte de tu vida normal, ¿no es cierto? Claro. Y también había un poco de gente de Egipto y ellos adoraban al dios Asís. Entonces, era un montón de idolatría. Y poniéndolo esto en este podcast, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no son peruanos. Y hay mucha gente que son de varias culturas, ¿no? Varias, sí sabes a lo que me refiero. Hay mucha gente que no son de Perú, que somos todos diferentes. Hay gente de Centroamérica, comen diferente, las culturas son diferentes, pero al final somos del mismo reino, ¿no?
que es el reino de Cristo, entonces, de Dios. Entonces, esta iglesia, ¿qué es lo que Pablo escribió a esta iglesia? ¿Qué es lo que Pablo quería conseguir a escribirle estas cartas a esta iglesia, no? Claro, la historia de esto, de por qué Pablo escribe la primera carta de Corintios, es que Pablo fue, porque tú sabes que era el que sabía viajar, ¿no? Era como él viajaba y además él tenía ciudadanía romana, él hablaba griego, era políglota. Ajá. Entonces él decidió ir, o sintió, ¿no?, de ir a Corinto a abrir una iglesia, pero como te digo, empezó con Priscila y Aquila, pero de ahí los judíos lo querían matar. Entonces él se tuvo que escapar de la ciudad. Y de ahí Dios le habla y le dice, yo voy a estar contigo, regresa. Entonces él regresa y vive 18 meses ahí. Y ahí es donde él abre la iglesia. Y después de 18 meses tal vez él decidió que ya debía irse, ¿no? Y se fue a Éfeso y se llevó a Priscila y Aquila con él a Éfeso. Y Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso. Y ¿cómo se llama? Y de ahí él se fue a Asia Menor, se fue a Jerusalén, siguió predicando y regresó a Éfeso. Estoy diciendo cuánto tiempo pasó. Regresó a Éfeso, vivió ahí 2 años y de ahí escuchó que la gente de Chloe era como, parece que era alguien que vivía en Corinto, no se sabe muy bien, ahí solamente dice eso en Corintios, en uno de los versículos, ahorita lo encuentro, donde decían, la gente de Chloe está preocupada por estar escuchándose muchos rumores de que en Corintios hay peleas, que en la iglesia de Corintios hay cosas que no pasan hoy en día en las iglesias, ¿no? Bueno, sí, cosas que jamás pasarían, jamás. Cosas que nunca pasan en las iglesias. Eso no pasa más. Eso pasó hace mucho tiempo atrás, hace 2000 años. Pero ahorita ya no pasa esas cosas aquí. Es cierto. En este mundo. Sí, pues la gente de Chloe dice, fue 1 Corintios 1:11. Para que no digan que me estoy inventando, pueden ir a rebuscar su Biblia en 1 Corintios 1:11. Rebusquen. Rebusquen ahí. Entonces, y ahí es donde el apóstol Pablo decide escribir una carta, pero también se dice que 1 Corintios no fue la primera carta que le escribió, parece que fue la segunda carta que le escribió, y 2 Corintios fue la tercera carta que le escribió, y nosotros no tenemos la respuesta, porque obviamente era como su correo electrónico, es como solamente leer el correo electrónico que se fue, pero no el de la respuesta, entonces no tenemos tampoco toda la información completa. Ahí, perdónenos, oyentes, no tenemos toda la información completa, pero ahí vamos. Poco a poco. En el cielo tal vez nos enteraremos. Pablo mismo nos va a contar qué fue lo que pasó. ¿Cuántas cartas le había escrito antes? Tal vez la primera carta era la carta piloto, ¿no? Claro, como eso, el pilot. El pilot. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quería Pablo conseguir con estas cartas? Tú que has hecho todo tu estudio. Estudio de mercado. Ajá. Bueno, lo que habían divisiones, habían peleas en la iglesia de Corinto. También estaban como tergiversando un poco el significado de la resurrección. Se estaban atribuyendo dones espirituales. O sea, había un montón, era un desastre. Entonces, ahí es donde Pablo empieza a escribir. Sí, Pablo empieza a escribir esta carta, un poco como, no molesto, pero preocupado. ¿Ya? Y por lo que yo leí en 1 Corintios, él le pone un énfasis al llamado que Dios le dio, ¿no? A Pablo. Él comienza diciendo, sí, que yo, confirma su autoridad apostólica, también le da la importancia a lo que es la voluntad de Dios en el llamado que él le ha dado, y por la obra, ¿no? O sea, autoridad, importancia de la voluntad de Dios y la obra, ¿no? Ya. Y él comienza diciendo, sí, mira, soy yo, Dios me llamaba a hacer esto, yo tengo la autoridad y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Correcto. Y él prácticamente, él comienza así. Entonces, si tú comienzas a leer el capítulo 1, ahí te dice más o menos, ¿no? Qué es lo que Dios ha hecho con Pablo, qué es la autoridad que él tiene y cosas así, ¿no? Ya. Entonces, así él le pone ese tono a la carta, la hace bien así, bien formal, ¿no? Y bueno, y él enfatiza mucho la importancia a la obediencia, la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? Ya.
Pero la voluntad de Dios no solo en el llamado o en lo que va a pasar o en la obra, ¿no? Pero también en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Entonces, así comienza bien amigablemente. Sí, es bien lindo. Y también lo que leí en el Bible Project es que decían que el tono de la carta es un Pablo un poco como, supuestamente no molesto, pero es un tono un poco agresivo, ¿no? Es como bien así... Bien autoritario. Sí. Autoritario. Pero entonces lo que es interesante es cómo él abre la carta en el versículo 1 al 9 del capítulo 1. Él habla como que les está diciendo, y lo podemos leer ahorita, es como que con una voz de amor, con una voz de levantarlos, de hablar de cómo es su futuro, ¿no? Porque por el motivo que le está escribiendo es porque no eran tan buenos cristianos, ¿no? Claro. Habían problemas. Claro. Pero es interesante cómo él abre Primera de Corintios de 1. ¿Quieres comenzar a leer? Tú lee con tu acento que hablas, así, tu acento español, que te gusta leer la Biblia. ¿Puedes leer? ¿Mi acento español de España? No. Sí, que tú empiezas a leer como un narrador de cuentos. Es chistoso. Okay. Yeah. Yo no hablo como el narrador de cuentos. Ok. Sí. Primera de Corintios 1 dice así. Pablo. Estás haciendo reír, ¿ves? No puedo leer ahora narrador de cuentos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Casi se me sale el acento español. Sí, se te sale. Voy a continuar. Gracias a Dios. Ya, sí, sigue. ¿Continúo? Ok. Gracias. Sí, continúo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Qué importante, ¿no? El testimonio acerca de Cristo fue confirmado. De tal manera... Es que mi perrita está comiendo su juguete. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Continúa? No, ahí terminamos, del 1 al 9 nada más. ¿Qué versión estás leyendo? ¿Es Reina Valera? Sí, es Reina Valera de los años de la 1800. Sí, de los 1800. La segunda traducción del Inca Garcilaso. Porque yo acá tengo la de la lengua actual y sonaba un poco más informal, ¿no? Ajá. Pero lo chévere, y como estaba diciendo, es que está hablándoles de cosas, por ejemplo, dice, ustedes son santos, ¿no? O sea, porque si nos está escribiendo esta carta es porque nos quiere jalar las orejas, ¿no? Claro. Entonces, en lugar de decirnos, son santos, debería decirte lo opuesto. Claro. Pero te está diciendo que nosotros somos santos, está diciendo que creímos completamente el mensaje de Jesucristo y que estamos esperando a que Jesucristo vuelva y que no nos va a faltar ninguna bendición de Dios. O sea, nos está levantando. Claro, está afirmando el llamado, ¿no? A lo que cada uno ha sido llamado. Sí, y eso está chévere. O sea, uno siempre lee al principio, pero cuando tú y yo empezamos a decir que vamos a hablar de Corintios y tú me dijiste en la primera parte, yo solo saludos. ¿Te acuerdas? Que como en un primer vistazo, piensas que la primera parte es puro floro, es como a quien corresponda, mis queridos hermanos, no es como un floro, como un filler. ¿Qué cosa es floro? Floro es como como que le estás metiendo muchas palabras, como estás palabreando. Estás palabreando. Ya, es como que estás palabreando. Si solamente estás saludando. O sea, como el inicio de un correo electrónico, ¿no? Primero saludas. Entonces uno piensa, no es importante, solo es el saludo. Ahí está, eso es lo que era. Y los 9 versículos parecían un saludo pues gigantesco, como los... Claro, un saludo larguísimo, pero como no sabemos el contexto, bueno, antes no sabíamos exactamente que más que todo él estaba tratando de jalar las orejas en esta carta, entonces... Esto es lo que mi perra está mordiendo. Disculpen ahí, queridos oyentes.
Entonces no era realmente un saludo así cualquiera, ¿no? Claro. Era un saludo que debió ser empezar con jalando las orejas, pero terminó como afirmándoles su ministerio. Yo creo que es una manera muy inteligente de conversar, ¿no? Porque él está hablando con autoridad, y con esa autoridad él ya te define, ¿cuál fue la palabra que usé antes? Él te define, ¿no? Él define quién tú eres, él te afirma, dijiste. Te afirma, afirma quién tú eres, pero con esa autoridad que él tiene, ¿no? Yeah. Entonces, ¿por qué que Pablo dice, ¿no? Ustedes son santos? ¿Qué significa ser santos? Bueno, santo significa ser separado, ¿no es cierto? Separados, ajá. Un montón de gente piensa que santo es pues los que tenemos contexto católico. Yo en Perú somos casi 90% es católico, ¿no? Yo crecí en colegio católico, crecí yendo a misa todos los lunes, y tú ves las estatuas y ves los santos, y tú crees que eso es santo, ¿no? Entonces cuando tú lees la Biblia y dices que todos somos santos o que somos santificados por Cristo, entonces tú te imaginas que tienes tu estatua con tu cara, ¿no? Y tu túnica, y tu aureolita. Ajá. Y bueno, santidad es vivir, si vamos a lo cristiano, ¿no? Santidad es vivir separados para Dios, ¿no? Entonces, yo creo que en esta carta Pablo les recuerda a ellos, porque, o sea, volviendo al punto de que la iglesia era muy, tenía mucha variedad de culturas. Multicultural, ya. Multicultural. Les dice, todo eso está bien, pero al final, nosotros somos del reino de Dios, ¿no? Entonces, como nosotros somos del reino de Dios, vamos a tener que dejar las cosas de otros reinos y separarnos para vivir en este nuevo reino, ¿no? En el reino de Dios. Y yo creo que fue difícil para ellos también, ¿no? Porque tienen que dejar un montón de cosas. Y por ejemplo, ¿qué sería algo que nosotros aquí en el 2024 tendríamos que dejar para vivir separados? Porque obviamente no estamos yendo al templo de aquí, de Zeus, no estamos yendo al dios de Isis de los egipcios. También, claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que es parte normal, ¿no? De nuestra cultura, en la que no estamos realmente actuando como que estamos separados. Bueno, o sea, en esta cultura yo creo que nosotros, tal vez sin querer queriendo, hemos levantado ídolos, ¿no? Puede ser el ídolo de los videojuegos, o el ídolo o de nosotros mismos, ¿no? O de nosotros mismos, exacto. El ídolo de la televisión, el ídolo del trabajo, estar siempre trabajando. O del dinerillo. Claro, el ídolo de la belleza, el ídolo todas esas cosas sin de la juventud eterna, porque claro, hay que así estrechar un poquito. Porque por ejemplo, el video no tiene blur, lo que ves es lo que es. Sí, no tenemos aquí no tenemos filtro. No hay filtros, como podrán apreciar. Porque nos pudimos haber retocado, ¿no? Sí, pero no, así está bien. Así está bien. Entonces, nosotros, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer ahora en el 2024? Yo creo que ahora lo que nosotros podemos hacer es recordarnos cada día cómo y qué podemos hacer para separarnos, ¿no? Para estar separados y vivir de esa manera, vivir como una persona separada para el reino de Dios, ¿no? Estuve leyendo unas frases, ¿no? Dice A.W. Tozer dijo esto: los santos sin santidad son la tragedia del cristianismo. Y esa es mi perra rascándose las pulgas. ¿Sí escuchaste? No se escucha nada. Te estás inventando. Es como que hablas y esos son los aliens que están viniendo a llevar. No, es que ella está aquí a mi lado y se está rascando. Yo creo que sí viene aquí el micrófono. Y no tiene pulgas. No sé qué se rasca. No tiene pulgas esta cochina. Está con alergia al polen. Tal vez. Entonces, de nuevo, los santos y santidad son la tragedia del cristianismo. Y esto me recuerda... Yo no he sido santo toda mi vida, ¿no? Y todavía me falta mucho para ser santo. Yo creo que a todos nosotros nos falta mucho para ser santos. Pero la diferencia es cómo vivimos cada día. Vivimos intencionalmente buscando eso, vivir para Dios y no para nuestras inclinaciones, que nuestras inclinaciones mundanas pues son pecaminosas, ¿no? El egoísmo, el egocentrismo. Pero en ese sentido yo creo que, tendría que no estar un poquito de acuerdo contigo, un poquito.
En el sentido de que tú estás diciendo que nosotros no somos santos, estás hablando como que estamos persiguiendo santidad, pero sinceramente en el punto de vista que yo lo veo es que una vez que Cristo muere en la cruz, tú ya eres santo, ahora haces tonteras, sigues cayendo, no es que estoy buscando ser, yo ya lo soy. Claro. Pero a veces como que no estamos como sinqueados, ¿no? Como que estamos como un poco de glitch. Porque tienes razón, tal vez decirlo más que nada como ser intencionales de recordar que somos santos, ¿no? Sí, correcto. Recordar que somos santos y porque somos separados tenemos que vivir claro, de esta ya estamos separados. Es como que cuando a Pablo habló, tú ya eres santo, no es que tienes que, pero actúa como lo eres, ¿no? Ese es el problema. Claro, reconozco mi error, discúlpenme, amados oyentes. Sí, y es que es muy, muy interesante este tipo de cosas, ¿no? Sí, también es como que como decimos, cada persona tiene su propio contexto de iglesia, de cultura. Entonces también cuando a la iglesia que fuiste cuando eras pequeño, o si de repente entregas tu vida a Cristo ya adulto, igual tienes un montón de cosas tuyas que están tan mezcladas que a veces no sabes qué es lo que tú te has inventado, o qué es como mala información que te han dado, o qué realmente es lo que la Biblia quiere decir, ¿no? Es como que tenemos que renovar de adentro hacia afuera. Tú sabes que sin la convicción de pecados o arrepentimiento no existe transformación. Entonces, la Biblia dice que todos somos pecadores, pero también somos santos. Somos unos santos pecadores. Es cierto. Pero fuera de bromas, es muy interesante saber que sí, nosotros, nuestras inclinaciones son pecaminosas, pero somos santos, ¿no? Hemos sido separados, y cómo podemos vivir de acuerdo a esa calidad de santidad, ¿no? ¿Y qué es lo que podremos hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer ahora en el 2024? O sea, yo dije vivir intencionalmente y todo eso. Ahora, ¿cuál es ¿qué cosa? ¿Qué tú crees que podemos hacer? Yo lo veo mucho. Ahora todo es tan mírame, ¿no? O sea, tengo que tomarme la foto porque comí esto, o me tomo foto cuando estoy yendo a la iglesia. Es como mírame. Por eso te digo, es como que los ídolos somos nosotros mismos. Entonces yo creo que un paso importante de continuar siendo santos o creciendo y tomando nuestra santidad es hacer cosas sin tener que publicarlas, ¿no? Que la única persona que sepa es entre tú y Cristo. Tener una relación más personal con Cristo, pero sin pretender que te estén pues haciendo tu estatua de tu nombre, ¿no? Oh, Juliana hizo esto, wow. O sea, tratar de no crearte como hacer un resumen de qué tan buen cristiano eres, sino que hacer las cosas debajo de las puertas cerradas. Y lo otro también es yo creo que una cosa más que todo por dentro, o sea, dejar que Cristo nos cambie de adentro para que nosotros podamos enseñar por fuera con nuestras acciones que hemos sido cambiados. Porque muchas veces nosotros como cristianos le damos a Dios acceso a Cristo, acceso solamente a algunos cuartos de nuestra vida. Hay otros que como que no lo dejamos entrar porque esto es mío, o porque me gusta. ¿Te estás refiriendo a los frutos? No, me estoy refiriendo a partes de tu vida que no están completamente, o sea, que no le das acceso al Espíritu Santo para cambiarte. No, pero me referí cuando dijiste que tienes que hacerlo y que nadie te tenga que ver y después y lo que, no lo que me refería tú exteriorizas es lo que pasa adentro. No me refería mucho a frutos en el sentido de que hablar de lenguas, o sea, me refería a orar, ora más. No, porque claro, por los frutos los conoceréis, pues, ¿no? Lee tu Biblia más solo, sin publicar que la leíste. Claro. Ahora hasta vas en el Bible app, el Bible y pues todo el mundo puede ver, puede hacer share, o sea, compartir que leíste un versículo y todo el mundo se entera de todo, hasta de lo que escuchas en Spotify. He escuchado hartas alabanzas y lo compartes, ¿no? Todo está compartido, o sea, guárdate cosas para que puedas crecer de adentro hacia afuera. No sé. Sí, muy interesante. Muy interesante. ¿Y cuándo vamos a leer el resto del capítulo 1? En el siguiente episodio vamos a entrar más adentro del siguiente, porque la siguiente parte, porque el primer capítulo está dividido como en 3 secciones, ¿no? Subtítulos.
Entonces, el siguiente episodio vamos a hablar sobre las peleas, las divisiones. La exhortación a la unidad. Dice aquí en la Biblia. Exhortación a la unidad. Entonces va a ser interesante. Ok, Hugo. Entonces eso es todo por este episodio. Eso es todo por este episodio. Si hay algunas preguntas, quejas, escriban ahí. No sé si vamos a tener esto en nuestro canal de YouTube. Entonces pueden hacer comentarios y si están en YouTube pueden comentar y le vamos a responder. También tenemos un website. Se llama hablandoviviadas.com, donde tenemos también todos los episodios ahí. Ahí también estamos en Spotify, en Apple Music. ¿Y en dónde más estamos? Y en el website, Instagram, y en YouTube. En YouTube, en Instagram. Y también pueden mandarnos un correo electrónico quejándose o dándonos consejos en admin@hablandoviviadas.com. Ya. Listo, pues. Entonces, ahí prepárense para leer la siguiente parte de este capítulo, porque aquí Pablo se va a poner sabroso y les va a echar el fuego. ¿Qué fuego? Oye? El fuego santo. Chao, Huguito, yo me voy ya. Chao. Chao, cuídate.